podemos acceder a una adoración genuina? ¿Cómo podemos acceder? La semana pasada vimos el valor eterno de la adoración. O sea, si recordamos, ¿verdad? Dijimos claramente de que los que predicamos ya no vamos a predicar más allá arriba. Los que nos gustaba hacer evangelismo ya no vamos a hacer más evangelismo allá arriba, ¿no? Los que nos gustaba orar mucho ya no vamos a necesitar estar haciendo oraciones allá arriba. Lo que no vamos a dejar de hacer es adorar. Entonces, entender y comprender cuál es la adoración que nos hace acceder a la presencia de Dios, que nos hace estar delante de la presencia del Padre, es vital, es importante. Este tiempo que nos reunimos, que nos congregamos como iglesia, como pueblo de Dios, es hecho justamente para eso, para aprender a adorar a Dios, pero ya no como se hacía antes, sino en espíritu y en verdad. Y hemos enfatizado durante los 3 martes que cuando hablamos de en espíritu y en verdad, estamos hablando del nuevo nacimiento. ¿Qué estaba haciendo el Señor cuando le dijo esto a la mujer? ¿Qué estaba haciendo? Cuando la mujer estaba preocupada, ¿dónde debemos adorar? Si en este monte o en este monte, porque ustedes dicen que es en el templo de Jerusalén, pero nuestros padres nos dieron este monte y nos dijeron que era ahí. A ver, si eres profeta, ¿por qué ella determinó que él era profeta? ¿Recuerda? Ella determinó que él era profeta porque la confrontó con cosas que ella no había dicho, con cosas que eran muy privadas, muy íntimas, y que ella eran una carga, eran de su vida interior, ¿no? Porque le dijo, ¿tú quieres el agua viva? ¿Tú quieres el agua viva? Sí, yo no quiero venir a este pozo nunca más, yo ya no quiero tener sed jamás. Entonces le dijo, ¿quieres? Entonces ve y trae a tu marido. Y ella le dijo, no tengo. Entonces él le dijo, has respondido con la verdad, porque realmente no tienes, y el que ahora tienes tampoco es tu marido, porque 5 has tenido, le dijo, y el que tienes ahora no es tu marido. O sea, este es esto, ya no es tu marido. Estás en convivencia con él. Y ella se quedó. ¿Cómo nos quedaríamos nosotros? Que algo que no le hemos contado a nadie, no le hemos dicho a nadie, que es nuestra vida privada, que nosotros nomás sabemos, alguien agarre y nos los diga así, a boquejarro. Tenemos que decir, oye, ¿qué era un profeta? Un profeta era alguien que hablaba de parte de Dios y que decía las cosas que aparentemente nadie sabía, que revelaba la verdad, ¿no? ¿Al qué le decían los profetas al pueblo de Israel? Ustedes se han apartado, ustedes se han corrompido, ustedes han hecho lo malo delante de Dios. Es más, Dios revelaba las intenciones del corazón, porque ¿se acuerdan? ¿Qué decía el Señor cuando hablaba el profeta Isaías? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejísimos. O sea, acá pueden haber traído su carnero, su ovejita, lo que quieran, y pueden estar dando las ofrendas y pueden estar sonando, pero su corazón no está aquí. Entonces, ¿qué es lo que quería decir el Señor? Que la adoración había perdido sentido. La adoración había perdido comprender y entender realmente cómo debía hacerse o realizarse. Y cuando esta mujer viene a él queriendo el agua viva, o sea, al tener el agua viva tenía la vida eterna también, ¿no? Y el Señor le dice, para tener eso primero tienes que confrontarte con tu pecado. Primero tienes que venir aquí con la verdad, porque no se trata del lugar, no se trata de que tú puedas decir, ya tú eres profeta, entonces te desvío la conversación, a ti no te interesa mi vida, y yo soy una fiel adoradora acá en el templo donde han dicho nuestros padres. Era una religiosa de repente, pero era una mujer que tenía una vida comprometida, que no estaba en orden, como muchos. Cuando yo era católica, y no quiero ofender a nadie que sea católico en esta noche, si tenemos alguna visita, yo iba a misa porque tenía que ir. Porque era católica. Mi tía, que me crió, ella era muy religiosa.
aunque tenía una vida, hermanos, bien dura, en el sentido de su carácter, su relación con su hija, los problemas que tenía que enfrentar, las soluciones que le daba a sus problemas eran por demás ofensivas a Dios, pero el domingo ella decía, hay que ir a misa. Y había que estar en la misa. Aunque no entendiéramos bien y me supiera de memoria, por mi gravísima culpa, no sabía ni qué culpa tenía, ni qué era pecado delante de Dios. Entonces, muchas veces, el enfoque de la adoración en el pueblo de Israel había perdido el sentido. Por eso esta mujer le dice, si eres profeta, entonces dime, porque yo adoro en este monte, ustedes en este. Y él le dice, mira, esto se va a acabar. Esto ha sido en el tiempo del antiguo pacto como un símbolo de lo que iba a ocurrir. Por eso le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. O sea, mira, te voy a dar una profecía más allá de la que te he dado de tu propia condición de pecado. Te voy a decir lo que a partir de ahora va a ocurrir. Como Él iba a ir a la cruz, ya el Padre no iba a ver ningún adorador que no fuera en espíritu y en verdad. ¿Por qué no iba a haber ningún adorador en espíritu y en verdad? Porque ahora por medio del Hijo, por medio de Jesucristo, podíamos nacer de nuevo a la vida espiritual, a esa vida que teníamos muerta por causa de nuestros delitos y pecados. Por eso es que en el antiguo pacto el Espíritu solamente venía sobre determinadas personas. Pero Jesús dijo que cuando Él se fuera, el Espíritu Santo vendría y estaría en todos los que creyeran y le recibieran que Él es el Hijo de Dios. Entonces, esto es importante, este cambio histórico que se va a dar, que tú y yo también tenemos que entender. Ahora no podemos nosotros venir acá a la iglesia con una mente de, yo soy un cristiano carnal. No hay cristiano carnal. O eres espiritual o no eres de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Luchamos por eso contra el pecado, porque no somos carnales. Porque si fuéramos carnales, cuando no teníamos a Cristo en el corazón, convivíamos muy bien con el pecado. Y si alguien nos decía algo de nuestra vida pecaminosa, le decíamos, es mi problema, no es el tuyo. Éramos así, hermanos. Éramos hijos de ira. No nos gustaba que nadie se meta con nosotros. Si alguien nos podía decir, ay, perdona, ¿qué tienes que ver tú? Yo sabré cuándo perdono. Así éramos. Bueno, de repente yo nomás era así, pero ustedes eran más santos. Pero les digo una cosa, solo cuando uno viene a Cristo y nace de nuevo a esa vida espiritual, la conciencia se despierta. Entonces, primera cosa, cuando yo entiendo el valor eterno de la adoración, que ya hemos visto la semana pasada, y el valor eterno de la adoración nos dice que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, y para eso tenemos que ser llenos del espíritu, ya lo explicamos la clase pasada. Les digo algo, los que no hayan estado en el culto pasado y no lo hayan entendido de repente también, vuélvanlo a escuchar. Los tenemos ahí en audio, para eso se filman. Usted entra, lo vuelve a escuchar, lo vuelve a entender, porque esto es muy importante. Tú tienes que comprender si el valor eterno de la adoración, si la adoración es lo que yo voy a seguir haciendo allá arriba, yo tengo que entender cómo tiene que ser mi vida acá abajo, mientras no llego allá para ser un eterno adorador. Por eso es que los hombres de Dios no se preocupaban cuando les tocaba la hora del fin, porque sabían que iban a dejar más bien este cuerpo de sufrimiento, como decía Pablo, este cuerpo de muerte, este cuerpo azotado, fragelado, que tantas veces que a él en el cepo le habrá hecho sentir frío, los azotes le habrá hecho quebrarse de dolor, ¿no? El ardor de sus heridas le habrá hecho sufrir. Pero decía, ya este cuerpo de muerte acá se queda, pero mi espíritu, ese espíritu de la nueva vida que he recibido en el Señor, que me ha hecho ir hasta el tercer cielo y ver maravillas. Ese espíritu que habla con el Espíritu de Dios y me dice qué debo hacer y qué no debo hacer. Voy a estar constantemente. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces, el ambiente de la atmósfera de la adoración, no pretendas nunca que se dé en tu vida física.
La adoración se tiene que dar en tu vida espiritual, en tu vida intangible. Y ese es el primer punto importante que en esta noche tú tienes que entender. Esta es una actividad espiritual. La adoración no tiene nada que ver con cómo me siento, o si me siento contento, o si me gusta esta música, o si lo voy a hacer con este ritmo. Oh, no, escuchando a tal predicador. No, esas son cosas de tu carne que está inclinada a sus propios deleites. La adoración es un acto espiritual, es un acto, como dice acá, porque Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu. Yo quiero que vean esto. Yo estuve buscando este comentario que para mí me parece muy importante y que quiero que vean. Cuando hablamos en espíritu, el Señor dice claramente que en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Sí o no? Para el mundo, ¿qué haces golpeándote el pecho? ¿Qué haces yendo a la iglesia? Oye, disfruta, come y bebe porque mañana vas a morir. Todo está aquí. No percibe las cosas que son del Espíritu. Y Dios es Espíritu. Entonces el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Nosotros en cambio, que hemos nacido de nuevo, anhelamos ver en nosotros la vida espiritual. ¿Y cómo se ve la vida espiritual? Por los frutos del Espíritu en nuestra vida. ¿No es cierto? Ahí en Gálatas... A ver, en Gálatas capítulo 5, dice claramente el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si yo no veo esas cosas en mí, si yo no veo gozo en mí a pesar de mi prueba, de mi aflicción, de mi enfermedad, de mi dolor, si yo no veo en mí paciencia, si yo no veo en mí benignidad, bondad, si yo no veo en mí, ¿en qué estoy? ¿En la carne o en el espíritu? En la carne, porque dice también que los frutos de la carne se conocen, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los frutos de la carne? Dice, pero andad en el espíritu, dice el verso 5:16, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, ¿no? Y cuando habla acá de idolatría se está refiriendo a todo aquello que nosotros podemos poner antes que Dios. A todo aquello que podemos poner antes que Dios. Por ejemplo, nosotros sabemos que si hemos nacido del Espíritu y si queremos tener los frutos espirituales, nuestra vida, como hemos dicho, que tiene que ser llena del Espíritu. Y para ser lleno del Espíritu tengo que nutrirme y alimentarme de la palabra de Dios. Pero si de lunes a viernes yo solamente abro mi Biblia cuando vengo al culto el domingo, va a ser imposible. Va a ser imposible. ¿Por qué? Porque para mí entran en prioridad otras cosas que se ponen sobre Dios. Y eso no es correcto. Porque para Él, para el Señor, es abominable cuando hay algo que esté sobre Él. Entonces, de repente tú trabajas de lunes a viernes, ¿verdad? Sales a las 6 de la mañana, llegas a las 6, 7 de la noche a tu casa. Tienes que tomar, dentro de esas horas que quedan, una hora siquiera para Dios. Porque Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Y velar es estar despierto, estar alerta. ¿No es cierto? No dice, no has estado orando conmigo una hora. Dice, no has podido velar conmigo una hora. O sea, no has podido ponerte al día en la palabra. Y si tienes que orar, en orar. Y si tienes que meditar, en meditar. Porque si no meditas,
hermanos, te va a comer el día, te va a comer los afanes, te va a comer todo. Te lo digo por propia experiencia. Yo me levanto temprano, trato de hacer mi vida de oración, y lo que quiero hacer después de orar siempre es leer inmediatamente mi lectura bíblica. Y digo, Señor, primero quiero darte el primer lugar a ti. Pero hermano, no hay día que justo a esa hora o me tocan la puerta, o se presenta algo, o alguna situación. Yo digo, ¿por qué me levanté? Si lo que yo quería hacer seguidamente de orar era continuar con mi estudio bíblico. Y tengo que batallar todo el día, porque ya se dan las 9, ya tengo que servir el desayuno a Carlos, ya termino de servir el desayuno, digo, no, ahorita me voy a ir un ratito, voy a tomar mi tiempo en el cuarto para ponerme a hacer esto, y voy a leer mi Biblia, y no me va a ganar, quiero hacerlo antes de... No, hermano, sé que la comida, que se me quemó, mi esposo dice que a la vejez me estoy volviendo quemadora de la comida. Todo quema, me dice. Pero hay una batalla, hermanos, en mí, porque nada le toma el primer lugar, pero es una batalla. Pero ¿saben qué? A mí me ha ayudado mucho el preparar estos temas de adoración para ustedes y para mí, primero para mí, hermanos, porque me ha hecho traer paz a mi corazón, porque el diablo me generaba mucha culpa, porque a veces en la noche estaba leyendo mi Biblia, pero me sentía mal, ya terminaba de leer mi Biblia, hacía mis capítulos que tenía, leo cuatro páginas por día, pero ya no tenía gozo. Yo decía, sí, pero es lo último, yo quería hacerlo primero, Señor. El Espíritu me consolaba, me decía, sí, pero ya lo leíste, ya cumpliste, no estás atrasado, vas a terminar tu lectura, pero no quiero hacerlo así, quiero que sea lo... Y yo digo, Señor, pero estudiando, eso me ha enseñado, que el cristiano verdadero todos los días está en lucha contra la carne. Porque mientras vivamos en esta carne, nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que luchar. Entonces, cuando Gálatas, miren, yo he entendido mejor hoy día Gálatas. Cuando Gálatas nos da una lista, ¿no?, de las cosas que son de la carne y de las cosas que son del espíritu, es para que tú veas hacia dónde te está jalando y cuánta atención tienes que poner a tu vida espiritual. ¿Y cuánta atención estás poniendo a lo que no es tu vida espiritual? ¿Y saben por qué es mucho más complicado a veces? Porque nuestra vida espiritual no es tangible. ¿Me entienden? Cuando digo no es tangible, a nosotros nos gusta lo que podemos usar nuestros sentidos, lo que podemos palpar. Siempre es por los ojos, ¿no es cierto? Siempre es por los ojos. Ay, no voy, para que me vean. Y Dios le acusa al pueblo de Israel que a veces, estaba mirando eso de Isaías 58, miren, bien interesante, el Señor nos ayude, ¿verdad? Dice Isaías 58 del 1 al 3, me estaba dando el Señor un ejemplo ahí, porque dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, o sea, cada día lo buscaban. Así como yo cada día trato de leer mi Biblia y cada día trato de orar y ponerme delante de la presencia del Señor. Pero para los ojos de Dios, ¿cómo estaba ese pueblo? En rebeldía y en pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Ahora, una cosa es saber, conocer, aprender aún de memoria la palabra de Dios, y otra cosa es obedecer esa palabra. Y el que anda en el Espíritu no solo tiene conocimiento, sino que tiene obediencia. Eso es la santidad, obedecer a la palabra de Dios, así no nos guste, así no nos parezca a nosotros que, bueno, así nos parezca que hay mucha exigencia, pero es la palabra de Dios. Por eso siempre Jesús terminaba, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Nosotros decimos a veces hágase tu voluntad como una opción final, pero en el fondo haz esto que te he pedido primero. Y realmente a veces cuando Él no nos responde como queremos oír, nos resentimos. Ya no queremos venir a la iglesia, como muchos que estarán en su casa ahí. Bueno, hay algunos que por algún motivo no han podido venir, que el Señor los ayude, hemos orado ahora por los hermanos. Pero simple y sencillamente
No asumen. Y el Señor le dice, dile a mi pueblo, y que quiere saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. O sea, cada día me buscan, están interesados, se sientan ante los rabinos, ante los sumos sacerdotes, a escuchar la palabra de Dios, y parecerían que son gente justa. Y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. O sea, ¿se dan cuenta? Conocían los caminos, o sea, conocían los mandamientos, pero no lo practicaban. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y quieren acercarse a Dios, me piden justos juicios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, se estaban quejando. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Cuando venimos a adorar, no venimos a agradarnos a nosotros mismos. Por eso decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque vienen para buscar vuestro propio gusto. Ora para que te dé lo que quieres, ora para que el Señor te conceda aquello, para que te cure, te sane, te haga esto, te haga aquello, te haga lo otro. Pero el Señor quiere tu corazón, hijo mío, dame tu corazón, dice el Señor. Dame tu corazón, yo quiero tu corazón, yo quiero que me ames por lo que yo soy. Ya hemos dicho que la alabanza es por lo que Él ha hecho, pero la adoración es por lo que Él es. Yo, más allá de lo que... ¿Es que acaso Él no sabe nuestras necesidades? ¿Acaso Él no sabe que yo necesito ser sanada, ser curada? Él sabe, hermanos. Y la palabra dice, ustedes vienen a buscar su propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, no buscan justicia, pero ustedes son injustos. Entonces, no necesariamente nuestro corazón está limpio y consagrado como debe estar, y por eso es que todos los días tenemos que luchar contra nuestra carne. A veces, hermanos, el mundo nos gana, las cosas materiales nos ganan, y yo sé que algunos se pueden estar sintiendo afectados, pero vivimos una vida que no tiene nada que ver con la vida espiritual, porque la vida espiritual no son cosas tangibles, no son cosas materiales. La vida espiritual es amarás al Señor con toda tu mente, o sea, tus pensamientos, tus ideas, tu intelecto, con todo tu corazón, tus sentimientos. Eso no se agarra, pero se siente, amén. Tú puedes notar claramente a quién amas, ¿no? Cuando hay veces en que hay mujeres pues que idolatran a sus esposos, ¿no? Y le dicen cualquier cosa, dicen, no, pero es que para mi esposo, pero tú cómprate también, pues, algo para ti. No, es que primero él tiene que ir así, así, porque para él, y es su felicidad, su gozo, está para él. Ellas no consideran nada, lo idolatran, ¿no? Esas jovencitas que tienen ídolos musicales, ¿no? Pues bueno, ahora ya no pueden ir, pero antes yo me acuerdo de los menudos, las chicas lloraban, ahorraban, podían gastar toda su propina, vendían su colección de muñecas para entrar a ir a ver a los menudos. Algunas murieron acá en el Perú, yendo a ver a sus fans. Eso es idolatría, pues. Pues su ídolo, lo admiran, es lo máximo. Si se pone el pelo de una manera, todas se ponen el pelo de esa manera. Si usa determinada marca de zapato, ese zapato usan. Y nosotros cuando estamos apegados al mundo, hermanos, somos bien idólatras. Y Dios dice en Gálatas que el hombre espiritual no es idólatra. Así que una de las cosas primeras que tú tienes que entender, cómo podemos acceder a una adoración genuina, es que la adoración a Dios es en el ámbito espiritual, amén, es en el ámbito espiritual. ¿En dónde está mi mente? ¿En dónde están mis pensamientos? ¿En dónde están mis ideas? ¿Hacia dónde se inclina mi corazón? ¿En quién estoy pensando todo el día? ¿O en qué estoy pensando todo el día? ¿Hay algún momento en ese día
que mi pensamiento se va con Dios y le digo, gracias Señor porque me ha salido bien este trabajo, gracias Señor porque tenía que hacer esta tarea y ha salido bien. Hermanos, adorar en espíritu significa reconocer que Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Siempre que he visto ese pasaje de David, ¿se acuerdan? David pecó, le falló a Dios, nació un hijo producto de ese pecado y Dios le dio la sentencia, ¿no? Está bien, has pecado, no vas a morir, porque debía morir por ese pecado, pero no vas a morir, ya, te voy a perdonar. Pero las consecuencias las vas a ver. Ese niño va a morir. Me imagino, él diría, pues no, mátame a mí, porque yo soy el que pequé, a mi hijo no. Y dice que se tiró al piso David, ayunó, lloró. Sus siervos ya no querían ni acercarse, porque él estaba tan adolorido, suplicante a Dios, que estaba tirado, dicen, de largo a largo en el piso. Y cuando el niño murió, nadie quería acercar a decirle. Nadie. Pero él, al ver que murmuraban entre ellos sus sirvientes, se dio cuenta que el niño había muerto. Y llamó y preguntó y le dijo, ¿el niño muerto? Sí. Ah, ya, dijo. Se levantó, se lavó la cara y pidió comer. Y todos no entendían su conducta. Y dijeron, ¿cómo? Si cuando estaba enfermo ni comía ni nada. Le dijo, él ya no va a regresar. Yo voy a ir a él. En otras palabras, Dios es soberano. Dios determinó que él muera y él va a morir. Lo que Dios ha hecho lo acepto. Se lavó el rostro. Eso es aceptar la soberanía de Dios. No dijo, pero si he llorado, he ayunado, si tú eres bueno, tú eres misericordioso, yo me enfrenté a Goliat, yo traje la victoria al pueblo, yo no dejé. No se puso. Él es soberano. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Un adorador entiende que Él es soberano. Un adorador entiende que Él es soberano. Que eso es justamente andar en el Espíritu, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, ser mansos y humildes de corazón, porque ellos, ¿qué dice la palabra? Verán a Dios. Verán a Dios. Y esto es importante, hermanos, que nosotros entendamos y comprendamos que la adoración se da en este ámbito espiritual, pero también se da, no se puede dar con un hombre natural, se tiene que dar con una nueva criatura, con alguien que ha nacido de nuevo, con alguien que ha recibido al Señor como su Señor y Salvador y que está comiendo de esa palabra, pero no solamente está teniendo conocimiento, sino que está orando y clamando para ponerla en práctica, para ponerla en práctica. Ayúdame, Señor, se me hace difícil, es complicado, Señor, contra mi mal carácter. Ayúdame, Señor, soy muy soberbia. Ayúdame, enséñame, Señor, a pedir perdón, a decir discúlpame. De repente tú eres un esposo que no habla mucho con su esposa, ¿no? Señor, ayúdame a hablar con ella. Señor, ayúdame a dejar el celular a un lado cuando me voy a acostar. Porque no sé qué pasa ahora que la gente duerme con el celular. Sí, hermano, mi esposo me tuvo que llamar el otro día la atención porque como me falta tiempo en el día, estaba escuchando ahí a la Rosa María Palacios, lo que estaba pasando con la política. Siempre me gusta escuchar algo de la política. O el Jaime Chincha, ¿no? Porque se escucho de un lado y del otro para ver cómo se pelean, cómo se dicen las cosas, ¿no? Sí, pues porque si veo a Willax ya todo es en contra nomás, tengo que mirar todo para ver bien cómo está repartida la torta, ¿no? Y entonces me dice, ya Charo, apaga eso. Y yo dije, Señor, tantas veces que yo le he criticado a él, ahora yo he caído en el mismo pecado. Sí, hermanos, yo no les hablo de algo que yo me crea que yo no caigo en eso. Les hablo porque ese pecado está ahí. Nuestra lucha contra la carne es día a día. Si queremos ser verdaderos adoradores, lo primero que tenemos que hacer como la mujer samaritana es reconocer nuestros pecados. ¿Por qué? Estaba escuchando a Spurgeon y Spurgeon decía, un corazón no arrepentido no puede ser un verdadero adorador. Porque lo primero que es un adorador es un hombre arrepentido que reconoce la santidad de Dios y que conoce su condición pecaminosa. Y le da gracias por siendo como ser, Dios lo limpie y lo perdone de sus pecados y lo traiga a nueva vida en Cristo Jesús. Y nos haga nacer de nuevo. Por eso le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. En esa vieja naturaleza tú jamás, Nicodemo, por más que tengas conocimiento.
Por más que seas un maestro. ¿Acaso tú no eres maestro en Israel y no entiendes esto? No podía entenderlo por lo que dice 1 Corintios capítulo 2, 14. Porque el hombre natural no discierne las cosas que son espirituales. Amén. Entonces no pretendamos comprender las cosas de Dios con una mente natural. Las cosas de Dios solo se pueden comprender en el Señor, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no solamente es en espíritu, también es en verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, pues hermano. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y eso dónde lo dijo ahí? Déjame ver mis notas. Eso lo dijo ahí en Juan, ¿verdad? 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero esa verdad también es la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 17:17? A ver, léanlo rapidito. Listo, ¿quién lo tiene? Léalo. Amén. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La santidad es salir de un pueblo de labios inmundos, salir de en medio de toda la inmundicia que tiene el mundo, de todas las tentaciones y placeres que tiene el mundo, y apartarme porque la palabra de Dios me va a podar. Cada día me va a decir, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y el Espíritu Santo me va a dar las fuerzas. Santifícalos en tu verdad. ¿Te das cuenta? Tu palabra es verdad. Entonces, Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el verbo hecho carne. Cuando yo vengo al Padre, ¿por qué? ¿Por qué debo escuchar tu alabanza, tu adoración? Porque Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Tomó mi lugar en la cruz, me ha justificado, me ha permitido nacer de nuevo, pero al mismo tiempo me ha nutrido. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen que la gente pasaba todo el día? Nosotros aquí estamos de repente 40, 1 hora y media, a veces los domingos, y ya nos parece largo. A veces a mí me parece largo, yo no sé a ustedes, de repente yo nomás soy la única. ¿Por qué, hermanos? Porque tal vez al predicador o a la predicadora o a los que compartimos nos falta eso que Cristo tiene. La gente no se iba, tenían que alimentarlos ahí porque se quedaban todo el día escuchándolo. ¿Y se acuerdan de Pablo? Toda la noche que el pobre Eutico, creo, se quedó dormido y se cayó por la ventana y después ya bajó. Imagínense, Pablo baja, se ha muerto, No, dijo. Oró por él y lo levantó. Eso tendríamos que hacer los predicadores que estamos llenos del Espíritu y de verdad. Oh, amados, cuando somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, no podemos sostener una prolongación más larga del mensaje o la enseñanza porque no estamos llenos ni investidos de poder. Y yo reclamo eso primeramente en mi propia vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero la palabra de Dios es también Cristo. Y Cristo dijo algo más, y yo lo anoté aquí. Cristo dijo, escudriñad, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros... ¿Os parece qué cosa? Amén. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Me entienden? Yo soy la verdad. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero también soy el Verbo hecho carne. Y soy esa palabra, ese verbo hecho carne, así es que escudriñen las Escrituras, porque toda la Escritura testifica que yo soy lo que digo ser. Aleluya, dice el Señor. Entonces, hermanos, mientras más seguridad y confianza queremos tener en Cristo, tenemos que escudriñar, ¿no? Buscar, qué deleitarnos, qué saborear esta palabra. Yo me regocijaba en el Señor mientras preparaba y me deleitaba y le decía, gracias, Señor, por confirmarme, por animarme, por alentarme, por decirme, Señor, que estamos en el camino, en la verdad, porque tu iglesia pueda llenarse de la verdad, pueda ser libre. Y hermanos, ¿a cuántos tú puedes hacer libre? Cuando esta verdad tú se la transmites, la compartes con otro. ¿Cuánta autoridad te va a dar el Señor? Seamos adoradores en espíritu y en verdad. Mientras leemos la palabra, adoramos. ¿Cómo adoramos? Poniendo atención y practicando la palabra. Y mientras oramos, ¿cómo adoramos?
confiando plenamente en Dios y diciéndole, llevando nuestras cargas y nuestras peticiones e intercediendo los unos por los otros. Y ahí estamos adorando a Dios, porque Dios quiere hijos que confíen en Él. ¿Por qué creen ustedes? Digo que por nada estáis afanosos, si no, sean conocidos vuestras peticiones. Por nada estéis afanosos, dijo. ¿Acaso yo no he visto a los lirios del campo? ¿No valéis vosotros un poco más que ellos? ¿Acaso yo no alimento a las aves de los cielos? ¿No valéis vosotros más que ellos? Miren las comparaciones que hacía Jesús. ¿Y sabe qué Dios me dice? ¿No entregué a mi hijo por ti? ¿Más te podría amar? ¿Alguien te podría amar más? ¿Alguien va a dar a alguien que muera por ti? No, hermano, pero Él dio a su Hijo para que muera en nuestro lugar y hoy podamos tener acceso al trono de la gracia, podamos venir a la presencia de Dios, podamos adorarle en espíritu y en verdad, aleluya. Podamos tener ese acceso, podamos ser libres, hermanos. Dice Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, retengamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que siendo tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Así es que tenemos a alguien, hermanos, que conoce cuáles son nuestras debilidades. Y por eso es que en el Nuevo Testamento ha dejado tan claramente cómo debe ser nuestra lucha contra el pecado, cómo debemos buscar ser llenos del Espíritu, cómo debemos andar en la luz, como hijos de luz. Necesitamos mucha oración. Esa es una de las herramientas más poderosas, venir, hermanos, ante la presencia del Señor para prepararnos para la adoración. Y los líderes, los pastores, los líderes de los ministerios, tenemos que estar constantemente orando, presentando a nuestros grupos, a nuestros equipos, pidiéndole al Señor, úsame, Señor, hazme un instrumento de tu justicia, lléname de tu gracia y de tu verdad, para que la adoración se manifieste, para que se pueda sentir el poder de Dios, para que la gente pueda salir liberada, descargada, hermanos. Y el que ha venido enfermo sin necesidad de que pida oración salga sano, aleluya. Porque hay poder, yo creo en un Dios de poder, conozco un Cristo de poder, hermanos, que se mueve en medio de un pueblo que le adora, que le cree, que le glorifica. Oh, mis amados, no nos hemos acercado a cualquier lugar, como decía, y con esto quiero terminar. En Hebreos 12:22, ¿recuerdan? Vosotros, en cambio, os habéis acercado al Monte Santo. En el verso 18... En el verso 18 de ahí de Hebreos 12 decía, ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar, que está ardiendo. ¿Se acuerdan que Moisés aquí se acercó a la zarza que ardía, ¿no es cierto? Algo visible, algo por los ojos, algo que se podía palpar, algo natural. Pero ¿qué dijo Jesús? Ya eso se acabó. Créeme que viene la hora en que no va a ser por algo visible, sino va a ser por algo espiritual, algo invisible. Acá lo estamos entendiendo. Por eso en Hebreos 18 dice, ustedes no se han acercado a ese monte que ardía, ni había oscuridad, ni tinieblas, ni tormenta. Cuando tú lees en Éxodo cómo se manifestó, dice que la gente se llenó de pánico, de miedo, ¿no? Ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras, que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, ¿no? Le dijeron, no, sube tú nomás, Moisés, tú nomás escucha, porque estaban de pánico. Dice, no, ustedes no se han acercado a algo así. ¿Qué dice? Ustedes se han acercado, en cambio, dice el verso 22, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, aleluya. Por medio de Jesucristo tenemos acceso al trono de la gracia, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, hermanos. Esto no son cosas terrenales, estas son cosas espirituales, aleluya. Estas son cosas que nos van a sacar de esta esfera natural, de estas cosas de ansiedad, van a hacer que todo caiga delante de la presencia de Dios. No va a haber cosa, amados hermanos, que te consuma. Ya no va a haber esa debilidad de los ojos, esa debilidad de la carne. ¿Por qué? Porque vas a ser un adorador que va a buscar al Señor en espíritu y en verdad. Dice, y a las miradas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos. Aleluya, hermanos. Nosotros somos la iglesia de los primogénitos de Dios.
Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos los que hemos nacido del Espíritu de Dios. No de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino la voluntad de Dios. No por obras que nosotros hayamos hecho para que nos mereciéramos algo, sino por la obra que Él hizo en la cruz y nos redimió. Dice a los primogénitos, a los que están inscritos en los cielos. Aleluya, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Estamos inscritos en los cielos. Dice, y a Dios juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. No somos perfectos, pero a los ojos de Dios, en Cristo Jesús, ya somos perfectos. Entremos entonces confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro en el momento de nuestra prueba, en el momento de nuestra peor lucha. Métete ahí con Dios, hermano. Arrodíllate delante de su presencia. Siente el poder del Espíritu levantándote de la condición caída. Dios quiere levantar tus rodillas paralizadas, quiere levantar tus rodillas caídas, quiere levantar tus manos en alto, quiere usarte con poder. Quiere usarte, Dios no quiere destruirte. Dios te dice, ven a mí y encuentra la paz, encuentra la ayuda. Oh, mis amados, te han ya hecho perfectos. Por eso dice Filipenses que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ha comenzado una buena obra en tu vida. Por favor, no te desanimes. Tú puedes estar diciendo en esta noche ahí, ay hermana, qué bien se escucha esta predicación, pero yo, sin embargo, siempre quiero y no puedo. No, ahora estás aquí en la congregación de los primogénitos de Dios. Aleluya. Aquí está el poder de Dios para levantarte, para restaurarte, para animarte, para decirte que Dios ya te ve perfecta. Él ha comenzado una obra en ti y no la va a terminar. Y a Jesús, gloria a Dios, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Oh, amados, acerquémonos confiadamente. Mirad, por tanto, que tenemos un mejor mediador. Jesucristo es la verdad. En Cristo Jesús, cuando yo vengo al Padre, yo vengo en la verdad, en espíritu, porque he nacido de nuevo, y vengo en verdad, y en verdad porque vengo en Cristo Jesús, vengo por Cristo Jesús, gracias a Cristo Jesús, aleluya. Gracias a Él. Sin Él no podríamos estar delante de la presencia del Padre, pero al mismo tiempo Él ha dejado su palabra, Él ha dejado sus enseñanzas. Él dice, todas las escrituras, escudriñenlas, dan testimonio de mí. Tenemos que comenzar a amar las escrituras, tenemos que comenzar a deleitarnos mientras leemos y estudiamos. Tenemos que decirle, Señor, revélate a mí, ábreme el libro, Señor, no para tener conocimiento, sino para andar en tus caminos. No quiero conocer el camino, quiero andar en tus caminos. Porque el conocimiento envanece, pero el Espíritu vivifica. Cuando me sujeto y pongo mi vida en las manos de Dios y me pongo en la voluntad del Padre, Él hará cosas mayores con nosotros. Hermanos, vienen tiempos buenos. Vienen tiempos muy buenos, espiritualmente hablando. Lamentablemente el diablo nos ha hecho creer que tiempos buenos es que, ay, de repente me va a caer plata por algún lado, ay, me van a regalar. No, vienen tiempos buenos espiritualmente. Vienen tiempos buenos, vienen tiempos de salud espiritual, viene refrigerio de parte de la presencia del Señor, aleluya. Va a ser duro para el mundo va a estar convulsionado, el mundo va a estar confundido, pero los hijos de Dios van a estar claros, van a estar claros. Yo estaba leyendo, estoy en la lectura de la palabra del Señor y lo marqué en mi Biblia, porque estoy en Lucas capítulo 21. Les digo solamente un texto. Dice en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que estéis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Hermanos, vendrán tiempos duros, pero para los hijos de Dios podrán estar en pie delante del Señor. El Señor dice, vela, mantente alerta, porque van a ser, ojalá, mira con cuidado, mira por ti mismo, mira que tu corazón no esté cargado, mira que los afanes de la vida, mira que de repente no vengan sobre ti aquel día, cuando estés más afanado en cosas que no son trascendentes, que no son del Espíritu, sino que son de la carne.
Y yo no digo, hermanos, que vamos a vivir con alas. No, tenemos que cumplir con nuestro trabajo, con nuestras responsabilidades. Pero en el Señor. Y créeme que en el Señor va a ser más sencillo tu trabajo. Va a ser más sencillo tu trabajo. Va a haber menos afán. Yo he trabajado y he sentido la responsabilidad de una gerencia bajo mis hombros, pero era el tiempo en que más oraba. Porque sabía que atender a tantísima gente, atender a tantísima responsabilidad, yo era insuficiente, me iba a estresar. Imagínense, soy hipertensa. Soy medicada más de 20 años. No habría soportado el estrés, la presión, las demandas, los deadlines, las fechas límites. Decía, Señor, ayúdame a hacer las cosas bien para tu gloria y tu honra. Yo sabía que si quería sobrevivir, lo primero que tenía que hacer era orar. Porque después de que tú oras y encomiendas el día al Señor, el día corre, suavecito. Él no sé cómo acomoda las cosas, pero las va haciendo. Ahí está el poder de Dios. Amén. Así es que, guardaos. Y este último punto es importante, hermanos. Primero, no es un hombre natural, es un hombre espiritual. Segundo, es en verdad, es en Cristo, nuestro mediador y Señor. ¿Cómo podemos acceder a una adoración genuina? Por medio de Jesucristo. Él es el verbo, Él es la palabra, y si escudriñamos y comemos de Él, lo tenemos a Él mismo. Y si vamos al Padre, vamos por medio de Jesucristo. O sea, en espíritu y en verdad. Pero también es importante, con pureza de corazón, sin enojo ni contiendas. 1 Timoteo 2:8. ¿Qué dice el Señor? Cuidado, que surgiendo alguna raíz de amargura te impide entrar a la presencia del Señor. Cuidado, cuidado, hermanos. Con pureza de corazón, sin resentimientos, sin amarguras, sin odios, sin rencores. Te pueden haber hecho muchas cosas, hermano. Y no dudo que a veces en el trabajo, ¿no? Yo ya estoy jubilada, pero a veces en el trabajo surgen celos, rencillas, serruchería de piso, ¿no? Envidias, ¿no? Injusticias, ¿no? Pero quita de tu corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Déjalo al que paga justamente, ponlo en las manos del Señor. Porque el Señor dice, siempre a mí me decían, pero hermana, que esto que lo otro, usted está... No creas que yo, con el genio que tengo, no quisiera tomar la justicia por mis manos. Pero mis manos pueden hacer algún malestar. Pero ay de aquel que caiga en las manos de un Dios vivo. El Señor dice claramente, mía es la venganza, yo pagaré. O sea que Dios no va a dejar sin castigo a quien toque uno de sus hijos. Que no lo haga a la vuelta de la esquina porque es misericordioso es otra cosa. Pero que lo va a hacer en su tiempo y en su momento, Él es un Dios de justicia. Y si tú y yo somos sus hijos, y Él tiene contado nuestros cabellos, Él no va a pasar por alto al que haya actuado indebidamente contigo. ¿Qué nos toca a nosotros para que nuestra adoración se mantenga? Un corazón limpio, un corazón perdonador. Amén. Un corazón que no guarda rencor, un corazón que perdona. Un corazón que perdona, un corazón que lo intenta una y una y una y una y una y una y una. 70 veces, 7. A los matrimonios, ¿qué le dice siempre? Cuidado, no duerman de espaldas porque sus oraciones no tengan estorbos. Si uno ora enojado con el esposo, la oración no llega ni al techo. Si uno ora enojada con la esposa, si la esposa está enojada con el esposo, no llega ni al techo. Así es que, sin rencores, sin resentimientos, con un corazón limpio, generoso y benevolente. Amén. Hay que tener consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Has estado hablando a mi vida todos estos días a través de este tema de la adoración, Señor. Tales adoradores busca el Padre, que le adoren. Tales adoradores. Nos hemos acercado a la congregación de los justos, de los santos, de los inscritos en el libro de la vida. Hoy somos tu iglesia viva. Padre,
examínanos, escudriñanos y vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, Señor, que nuestro corazón, que nuestra mente, todo aquello que no es tangible para los ojos de los demás, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros sentimientos, Señor, hacia dónde se inclina nuestra voluntad. Nadie lo ve, nadie lo conoce y aún nosotros mismos, Señor, no nos conocemos como deberíamos conocernos, pero tú nos conoces, Señor. Inclina, reina en nosotros, reina en nuestro corazón. Ven y toma el trono, Señor. Oh, Padre, como nos enseñó a orar Jesús. Venga tu reino, hágase tu voluntad, reina en mí, Señor, reina en mí, soberano, reina en mí, para que pueda adorarte, glorificarte, para que pueda hacerlo como a ti te agrada, no como yo quiero, sino como tú quieres, Señor, para darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo, por medio de Él. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.